esto ya esté en respaldado. No sé si tienen duda, preguntas. Si no, le explico un poco el plan. Hago un pequeño resumen con un ejemplo de lo que vimos la otra vez, ¿ok? Para fijar los conceptos. Sí. ¿Qué clase es esta? ¿Número de clase? ¿Qué clase es esta? ¿Cuándo empezamos? No, no me acuerdo. Número, ¿tú quieres saber qué sesión es? Yo diría que es la... Espera, en teoría ustedes empezaron en esta semana, pero conmigo empezamos tarde. Entonces, este sería 2, 4, 6, 9, ¿puede ser? ¿Clase 9? Creo que sí. Ya, gracias. Nada, a chequear, porque sí, creo que sea la sesión 9. Estaba diciendo, sí, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que vimos la otra vez, justo para que fijemos los conceptos, y después cuál es el plan. Ver algo, empezar a ver el concepto de variaciones de los precios, ¿ok? Entonces hasta ahora vimos variaciones de ingreso. El plan, entonces se lo pongo aquí justo para que tengamos claro. Quiero ver hoy con ustedes lo que es el efecto de variación de los precios. Pero lo vamos a ver hoy en términos de gráficos, o sea, intuitivo. Y el jueves lo vamos a formalizar y empezar a hacer un ejercicio. Y como les decía, le pongo también una guía de ejercicio. ¿Ok? Entonces, pequeño resumen de lo que vimos de variaciones del ingreso. Vamos a ver qué pasa en términos de variaciones de los precios. Y básicamente van a ser solo gráficos hoy. El jueves le ponemos un poco de fórmulas. ¿Ok? Ya, este es el plan. Para que tengan, les voy a poner también cuál es, estoy siguiendo el Nicholson, esto se lo tengo que poner en módulos, la referencia bibliográfica, se lo voy a poner para que puedan ir a ver exactamente lo que estamos viendo ahora en clase en el libro, ¿ok? Esto me quedo pendiente de ponérselo en módulos, ¿ok? Pequeño resumen, entonces, se comprende esto, lo borro porque es el plan de ver variación de precio. Primera cosa, quiero hacer un pequeño resumen, justo para estar de acuerdo que estamos todo bien con los conceptos que hemos visto, ¿ok? Entonces, si yo le digo, tenemos dos gráficos, y si yo le digo, quiero analizar variaciones de ingreso, cuando se habla de bienes, según lo que pasa a la demanda marshalliana al variar del ingreso, los bienes se definen como normales, inferiores o neutros. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es la definición formal o matemática? Si yo primero hago los dos gráficos, ¿ok? Entonces, bienes normales, la demanda, cómo cambia la demanda al variar del ingreso de manera positiva. Okay, o sea, la derivada primera de la función de demanda marshalliana con respecto al ingreso es positiva. En el caso de los bienes inferiores es negativa, ¿ok? En realidad necesito hacer el gráfico un poco más chico. Inferiores, todo esto será negativo, neutro será 0, ¿ok? Inferior y neutro. Ok, ahora una vez que tenemos la última cosa, perdón, que voy escribiendo. La última, entonces estas son las definiciones formales de lo que son bienes normal, inferior y neutro. Y después de los bienes normales hemos visto lo que son los bienes de lujos y los bienes de primera necesidad. ¿Cuál es la definición de bien de lujo? ¿Se acuerdan? ¿Alguna sugerencia? ¿Alguien que tenga el micrófono o que me quiere escribir por chat? Entonces, dentro de los bienes normales, después tienen lujo y primera necesidad. Y justo para acordarnos las definiciones,
nos está diciendo, ok, que la derivada primera para un bien de lujo, un bien de primera necesidad, seguramente la derivada primera es positiva porque los dos son bienes normales, ok. Pero aquí me estoy dando una información extra. Le estoy diciendo qué pasa con la variación de la demanda. O sea, le estoy diciendo si al variar del ingreso la demanda reacciona más o menos que proporcionalmente. ¿Okay? Entonces le estoy diciendo si esta es una curva con cavidad hacia arriba para comprendernos o hacia abajo. ¿Ok? Ahora lo vamos a dibujar para estar todos de acuerdo. ¿Estamos de acuerdo con los signos? ¿Qué signo le pongo yo aquí con respecto a cero, positivo o negativo? Con lujo de primera necesidad. O sea, la idea, espera que están escribiendo en la chat, súper, ok, estamos de acuerdo, se acordaban, la idea es que la definición, la palabra misma nos dice cómo es la derivada segunda, la palabra misma de lujo nos dice que cuando yo tengo más ingreso estoy más interesado aún, más que proporcionalmente voy a querer consumir, y viceversa lo voy a llamar bien de primera necesidad. ¿Okay? Estas son las definiciones. Ahora, un pequeño check que estemos todos de acuerdo con respecto a la representación gráfica de lo que, perdón, ¿no? ¿Hasta aquí estamos bien? Simplemente lo que son las definiciones. Un segundo que veo en la chat. Lo dije, sí, el próximo control debería ser este fin de semana. O sea, que yo les subo la tarea el 23 de abril y ustedes tienen hasta el sábado, perdón, el domingo 26. ¿Ok? Este sería, entonces, no este fin de semana, el próximo. Ya. Ok, estas son las definiciones que ustedes ya tienen, ok, tenían. Y ahora quiero hacer simplemente un pequeño check de lo que habíamos visto en términos de representación gráfica. Y no es para confundirlo, sino que es para que estemos súper de acuerdo con esta cosa. Quizá que le muestro yo, que le estoy mostrando aquí, el hecho que las curvas de Engel son la relación entre ingreso y demanda, ¿ok? Las curvas de Engel, como les decía la otra vez, tradicionalmente se dibujan en este espacio, en el espacio donde la demanda está en el eje de la X y el ingreso en el eje de la Y. Pero nosotros los bienes de primera necesidad, lujo o normales, lo hemos definido en términos de cómo cambia la demanda al cambiar del ingreso, ¿verdad? Entonces, la representación lógica sería M, correcta, es M, correcta desde un punto de vista matemático, quiero decir, pero la matemática y la economía no van siempre juntas. Aquí tengo la variable independiente, aquí la dependiente, ¿ok? Entonces, solo para hacer un check con ustedes, si yo le dibujo una curva así, ¿qué tipo de bienes? Ahora te lo voy a decir, voy a abrir el variant porque a memoria no me acuerdo cuál es el capítulo, así que lo voy a chequear. Y en todo caso, no se asusten porque les voy a poner en módulos cuáles son los capítulos. Pero déjame un segundo que veamos esto y después chequeo los capítulos. Check con todos los otros. ¿Estamos de acuerdo? ¿Están de acuerdo con Diego? Sí, mira. Acuérdame nomás, ¿ok? Entonces ahora me lo anoto aquí y yo mirar capítulos, libros y se lo digo ahora. ¿Están de acuerdo con lo que propone Diego? Que lo que le dibujé en azul es la curva de Engel de un bien de lujo. ¿Hay alguien que está de acuerdo o en desacuerdo? O la otra pregunta es, Diego, ¿cómo me lo explica tú? ¿Por qué? O sea, ¿cómo me lo justifica? No explica, porque para justificar algo, o sea, para contestar una pregunta, uno me tiene el top cuando hace el control y que justifiquen, ¿ok?
Entonces, si yo te pregunto, Diego, ¿cómo es la derivada primera de esta curva? Creo que derivada primera estamos de acuerdo, todos de acuerdo que es positiva, ¿no? Pero si yo te pregunto cómo es la derivada segunda de esta función, ¿cómo es? Ah, muy bien. Súper bien, entonces Diego se autocorrijo. Ah, muy bien, exactamente. Por esto yo le hago los dos gráficos, justamente para que no piensen que el lujo es lo que tiene la pinta así, ¿ok? Porque lo dibujamos así una vez. No, depende en qué gráfico, en qué espacio estemos, ¿ok? Entonces, estamos de acuerdo que para la curva azul, la derivada primera es positiva, pero la segunda es negativa, tiene concavidad hacia abajo, así como lo describen ustedes, una función cóncava, ¿ok? Siendo una función cóncava, derivada segunda negativa, es la definición de bien de primera necesidad, ¿ok? Mientras que el bien de lujo tendrá esta pinta, ¿ok? ¿Por qué se confundió Diego antes? ¿Por qué? Porque como les decía, la curva de Engel históricamente cuando miran el libro lo van a encontrar en este espacio. ¿Ok? Entonces, si yo me pongo con la cabeza de lado y le digo que quiero representar esta misma curva azul, pero en este gráfico, se dan cuenta que aquí debería haber, tengo que hacer, así, doblar la cabeza, ¿ok? Y entonces, si estoy mirando un gráfico donde X está en el eje de la abscisa, la curva azul ahora tiene, no, estaba haciendo el revés, es esta, ¿ok? Entonces, en este gráfico, a la derecha, esta es una curva de un bien de primera necesidad y viceversa, tienen la curva del bien de lujo, así, ¿ok? ¿Estamos todos de acuerdo con esto? Me hacen raise hands, por ejemplo, me confirman que estamos de acuerdo. ¿O dónde me voy a poner yo con la chat aquí? Ojo a quien está en los ejes, ¿ok? Sí, súper. Entonces, pequeño count, el último check. Ojo que hay alguien con el micrófono prendido y se escucha un poco de ruido. Hacemos un último check. Si yo le pregunto dos cosas. Si yo le pregunto de decirme cómo represento en el gráfico, llamámoslo esto el gráfico 2, ¿okay? Para comprendernos, el gráfico 1 y el gráfico 2. Si yo le pregunto cómo represento, entonces, este es un bien normal. Si yo le pregunto de decirme cómo represento un bien neutro, ¿qué me dicen ustedes? Ah, sí, perdón, no había visto la pregunta en la chat, pero ustedes son más rápido que yo. Sería como una línea paralela al eje Y. Perfecto. Entonces, ¿por qué paralela a línea? O sea, ¿cuál es la definición de bien neutro? La definición que hemos dado es que la demanda no cambia al cambiar del ingreso. ¿Okay? Entonces, en este gráfico yo le estoy diciendo, cualquier sea su ingreso, usted tendrá un cierto nivel de demanda, ¿ok? Y entonces no depende de M y entonces esto es su bien neutral, ¿ok? Perdón, lo estoy escribiendo súper mal. Neutral, ¿ok? Profe, Sí, ¿por qué en el gráfico 2 puso la renta en vez de la demanda como en el gráfico 1? ¿Por qué no lo puso igual? porque les decía que la representación correcta en el sentido matemático, porque cuando yo le digo la derivada de una función con respecto a la otra, o sea, que cambia, esto se representa diciendo que la variable de la abscisa o la variable independiente aquí es m. Yo me pregunto, ¿qué pasa al cambiar del ingreso? Yo no me estoy preguntando qué pasa al ingreso si cambio la demanda, ¿ok? Entonces la representación lógica es la representación 1, pero no estoy bien segura por qué razón histórica rara hay. Las curvas de Engel, si usted la buscan, la googlean, la miran en el libro, tradicionalmente se representan en este espacio, ¿ok?
Ahora, si uno es capaz de pasar de uno a otro, no cambia, no hay ningún problema, pero es exactamente, uno tiene que ser capaz de pasar de uno a otro. Entonces, esta la representación de uno es la representación que queremos, llamaría lógica y correcta para la definición matemática, donde al variar del ingreso, que la variable independiente cambia la demanda. ¿Cómo cambia? Esta es la representación histórica o sea, tradicional de cómo de las curvas de Engel. Entonces le muestro los dos para que estemos súper claros sobre cómo qué está pasando en esta situación, ¿ok? Porque si yo no le muestro el gráfico 1 y ustedes googlean, es muy probable que si googlean le sale este gráfico y no quiero que se confundan, ¿ok? O sea, ¿Cuál este vamos quiero a buscar decir. nosotros, disculpa? ¿El uno o dos? Ustedes son libres en el sentido que si yo le pregunto explícitamente, por ejemplo, en un ejercicio, representar la curva de Engel en el espacio demanda-ingreso, bueno, ustedes están obligados a ir por acá, ¿ok? Si no, si en algún ejercicio yo no digo nada, ustedes están libres de elegir, ¿ok? Yo no tengo a priori una preferencia, la única cosa es que este 2 se encuentran en los libros, entonces hay que saberlo, ¿ok? Pero claramente no es la cosa más lógica del mundo. Yo no sé si se comprende la respuesta. O sea, ustedes son tan libres de utilizar lo que prefieren. A menos que yo, por alguna razón extraña o explícita, no sé, se lo pregunto cuando habrán ejercicio, para comprendernos. Yo ahora hacemos un ejercicio, le digo, esta es la función de utilidad, dígame cómo son estos, cómo es este bien con respecto al ingreso. Bueno, si no le pregunto nada más, usted elige cuál es el gráfico hacer. ¿Ok? ¿Se comprende? Mm. No. Sí, sí. Ah, ok. Estábamos diciendo entonces, eh, misma cosa, si yo le digo la derivada de la función con respecto a m0, cuando yo le quiero, si ustedes quieren representar esto que le estoy diciendo, normalmente la derivada de una función, si es cero, es nula, es cuando es algo horizontal, ¿ok? Entonces efectivamente el equivalente de este bien, o sea, podemos hacer siempre todos los cambios, ¿ok? Aquí el bien es neutral, entonces, perdón, lo tengo que hacer con otro color, en rojo, lo que aquí sería dibujado así, ¿ok? Es simplemente para que sean bien elásticos mentalmente y puedan pasar de una a otra. ¿Ok? Entonces, check, sabemos representar en el gráfico a su elección, pero estoy mirando el 2, un bien normal, un bien de lujo, un bien de primera necesidad, un bien neutral. Sabemos representar un mal, imagino yo, nos acordamos qué significa. Perdón, un mal. Me auto engañé. Un bien inferior. Y después ahora quiero ver qué es un mal. Me hice autogol. Un bien inferior. O sea, si quiero representar un bien inferior en la curva de Engel de un bien inferior en el gráfico 2, ¿qué tendré que hacer? Ayuda desde la casa. Sería como, Sí. sería como el primer dibujo de la curva de primera necesidad. ¿Quién perdón, no mire quién está hablando, así que no te puedo, no te sé contestar. Perdón, ¿quién habló? Para ir a ver. Philip. Felipe. Philip. Sí, sí, O Felipe. Philip. Philip. Un bien inferior, ¿cuál es la definición de bien inferior? Un bien inferior es tal que al subir del nivel del ingreso yo demando menos cantidad, ¿ok? Entonces, si tú me dices de representar algo tipo el azul, ¿me decías tú? Claro. Si O tú me dices sea, en el gráfico de la derecha. en el gráfico de la derecha, ok, pero si yo hago esto, entonces una curva, imagino que tú me quieres decir una curva con concavidad hacia abajo, pero en el gráfico 2, ¿esta es tu propuesta?
Sí, o sea, ahora que lo pienso, no tiene por qué ser una curva, pero Perfecto, no tiene para qué ser una curva, pero ¿cuál es el problema? Que si tú miras la definición, y para mirar la definición debería ponerme con la cabeza así, ¿ok? Diría, ¿qué está pasando en este caso? Tengo, imagínate, un cierto nivel de ingreso, un cierto nivel de la demanda. Sube el ingreso, ya yo me desplazo hacia arriba, ah, eh, no funciona, claro. ¿ok? Y entonces, si tú lees lo que están proponiendo algunos de tus compañeros, ¿qué están diciendo ellos? Que debería ser algo que me dice que algo diferente de todo lo que he dibujado hasta ahora, porque debería ser algo con pendiente negativa, que me está diciendo, tengo un cierto nivel de ingreso y quiero demandar esta cantidad, ¿ok? Perdón, aquí la habría podido hacer un gráfico. Hice siempre la hipótesis con M que sube, pero está bien. Estoy a este nivel de ingreso con este nivel de la demanda, ¿ok? Cuando sube el ingreso, si yo me desplazo hacia aquí, ¿qué pasa? Y yo quiero consumir menos, ¿ok? Esta es la definición de bien inferior. Entonces, aquí tienen un bien normal, pendiente positiva, después hay que ver si la derivada segunda es positiva, negativa o neutra para ver, o sea, pues, un bien normal tiene derivada primera positiva, después hay que ver si es primera necesidad o lujo, tienen lo que es un bien neutral y tienen lo que es un bien inferior. ¿Ok? ¿Hasta aquí estamos bien? La última cosa que quiero chequear con ustedes es, ¿qué me dicen si yo le pregunto de decirme cómo dibujar la curva de Engel de un mal? Un mal no es un bien inferior, un mal es un mal. ¿Se acuerdan qué es un mal? No, despacio. ¿Quién está por allá que me pueda ayudar con qué es un mal? Me sirve a espacio. Le repito la pregunta. Ahora quiero ver cuál es la curva de Engel, ¿ok? Pero para un mal. ¿En qué sentido obligatorio? Estoy segura que comprendo bien la pregunta. A ver, para ver, llamémoslo aquí, hacemos esto. Primero nos vamos a refrescar. No, no es que hay que comprarlo sí o sí. Entonces la pregunta estaba buena. ¿Por qué? ¿De qué está hablando Diego? Primero que nada, ¿se acuerdan? Y entonces, primero miramos el gráfico aquí a la izquierda, donde tienen un bien, o sea, donde quiero representar la curva de indiferencia de lo que es un bien X y un mal Y. ¿Ok? Entonces, esto es un bien y esto es el mal. ¿Ok? ¿Qué pinta tienen la curva de indiferencia en este caso? Según tu lógica, Diego, que está muy bien, si se trata de un mal, tú no lo comprarás. Y estoy totalmente con tu lógica, totalmente de acuerdo con tu lógica, ¿ok? Entonces, yo creo que ya tienes la respuesta. Entonces, en el gráfico, ¿sí? Es como el inicio de una curva cóncava. ¿Qué significa? Espera, no comprendí bien. ¿Estaba hablando del gráfico de la curva de Engel, YM, o del gráfico de la curva de indiferencia? De la de indiferencia. Ah, ok, de la curva de indiferencia. Ok, si Y es un mal y X es un bien, la cosa importante es que la curva de indiferencia
no va a tener pendiente a las cuales estamos acostumbrados, ¿ok? O sea, te dibujo algo y lo borro al tiro. Esto no puede ser, ¿ok? Porque esto, curva de indiferencia con pendiente negativa, me está diciendo que los dos son males, los dos son bienes, perdón. Entonces, esto no puede ser. Lo que sí puede ser, y después yo no sé qué pendiente, no sé si es cóncava, no, esto no lo sé, no, hasta aquí. Lo que me interesa, pues esta pendiente constante, por ejemplo, no importa. Lo que es importante es que la pendiente sea positiva, ¿ok? ¿Por qué es positiva? Porque le estoy diciendo, puesto que a mí Y no me gusta para nada, ¿ok? Imagínense que estoy en el punto A. Si, para compensarme de la mayor cantidad de Y, me tienen que dar más de X, porque para mí Y es algo negativo, ¿ok? Entonces, por eso tiene pendiente positiva. Y la otra cosa que hay que saber es que entonces puedo hacer una serie de curvas de indiferencia. Claro, o sea, la propuesta que hace Diego, o sea, mal, no podemos poner junto pepperoni y piña, y además el problema, ¿cuál es? Depende si a ti te gusta los pepperoni o la piña, por ejemplo, claro, yo en realidad odio los pepperoni, entonces no es posible para mí, me tienen que compensar dándome más piñas y me tienen que obligar a comer pepperoni. ¿Por qué? Porque si no, nunca, porque más cantidad de este Y para mí es un sufrimiento, ¿ok? Y entonces, ¿cuál es el mayor nivel de utilidad? Es cuando yo me muevo según la flecha, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? O sea, mayor es mi nivel súper. Ahora sí, entonces le pregunto, le doy una función de una recta de presupuesto, ¿ok? Y le digo, ustedes, ¿dónde se colocará? ¿Cuál será el punto óptimo para usted en este gráfico? La azul es la recta de presupuesto, ¿ok? La pendiente de la recta de presupuesto es menos P de X sobre P de Y. ¿Cuál es el punto de óptimo? ¿Dónde se va? ¿Yo en qué punto me voy a colocar? Bueno, voy a tener que maximizar mi utilidad, entonces el punto de óptimo para mí es este. Exactamente, esquina. Yo no quiero Y es un mal, ¿ok? Ya, entonces, cualquier sea mi nivel de ingreso, ¿cuánto voy a consumir yo del bien Y? Cero. Y entonces, ¿qué tengo que dibujar en el gráfico a la derecha si quiero hacer la curva de Engel de un mal? ¿Qué hago? Perfecto, la origen. Y después, ¿dónde me voy? ¿Es un punto o qué hago? Perfecto. Ok, entonces, básicamente, así, esta, por cuanto rara le pueda parecer, esta es la curva de Engel si estoy hablando de un mal. ¿Ok? Siempre quiero cantidad cero de Y, porque puedo elegir, hasta aquí puedo elegir, no estoy en esclavitud, como si no me están obligando, yo puedo elegir, si es un mal, nunca lo voy a consumir. Entonces esta es la curva de Engel para un mal. ¿Ok? Entonces, ojo a no confundir un bien inferior con un mal. Un bien inferior es siempre un bien, ¿ok? ¿Estamos bien con esto? Era solo para hacer un check de lo que habíamos visto hasta ahora. Súper. Entonces, un pequeño ejemplo, ¿ok? Entonces yo le podría decir, tienen una función de utilidad particular, ¿ok? Es justo siempre para acordarnos qué significa resolver y encontrar la demanda marshalliana, ¿ok? Tengo esta función de utilidad, ¿sí? Min entre X y 2Y. ¿Qué tipo de bienes son?
cómo resuelvo el problema, o sea, el problema es, la primera pregunta es, encuentre la demanda marshalliana de los dos bienes, entonces XD y YD. ¿Cómo resuelvo este problema? ¿Qué hago? Perfecto, son bien complementario perfecto, ¿ok? Le voy a poner el complementario perfecto para que después empecemos, podríamos decir cuáles, vamos a ver que hay bienes que son complementarios, pero no perfectos. ¿Por qué son complementarios? Además, repito, complementarios perfectos, en este caso, porque aquí la curva de indiferencia de estos bienes tiene una forma muy particular, porque le está diciendo, mire, a mí lo que me da la utilidad es el min exacto entre x, 2y, lo que significa que si yo aquí tengo, x que vale 1 e y que vale 1. ¿Cuánto vale mi utilidad? Por ejemplo, en este caso es el min entre 1 y 2, entonces siempre 1 es 1, ¿ok? O sea, yo le quiero decir, si a usted, yo le empiezo a decir, ok, después le quedan con x y 1, pero ahora le voy a subir la cantidad de y, 2. Bueno, ¿cuál es su nivel de utilidad? Continúa a ser siempre 1, en el sentido que yo no me interesa tener más de y, porque a mí me interesa consumir estos dos bienes con una cierta proporción, que ahora es lo que veamos, ¿ok? Y si usted me va a dar más de uno o más del otro, sin cambiar las proporciones, sin mantener las proporciones, a mí no me sirve, ¿ok? Por eso se llaman complementario perfecto. Entonces, ¿qué dibujo yo aquí para decir, qué hago yo para dibujar la curva de indiferencia? Que tienen forma AL, ok, pero me tienen que ayudar más, me tienen que decir dónde la dibujo yo esta curva AL. O sea, yo la curva la dibujaré, por ejemplo, así, o ¿cómo? ¿Dónde la pongo? ¿La pongo acaso? ¿Qué hago? Perdón, voy borrando porque si no se hace muy, muy caótico el dibujo en realidad. Ayuda, ¿qué hago yo para resolver este problema? O me ayudan del punto de vista gráfico o me dicen que tengo que hacer del punto de vista analítico, me da lo mismo, o sea, acepto las dos sugerencias, pero necesito la sugerencia, que sea de alguien que veo aquí escribiendo, por ejemplo, hasta ahora, o me voy a tener que poner a llamar aquí de los participantes. ¿Qué hago? ¿Qué hago yo para resolver? ¿Qué hacen ustedes? Borro aquí para tener el espacio. ¿Qué hacen ustedes si tienen que contestar a este ejercicio? Cosas que ya han hecho varias veces. Aplicar la condición de tangencia. Tangencia, en este caso, no estoy segura que funcione. ¿Por qué no estoy segura que funcione? Voy buscándola, voy escribiendo. Ya, entonces Diego nos sugiere que nos dice que yo no puedo utilizar la condición estándar de tangencia porque estas curvas de indiferencia no son diferenciables. Yo no puedo sacar la derivada. Yo me digo, derivada de u, derivada del min, no lo sé hacer. No lo sé porque no se puede. ¿Ok? Entonces, en realidad, la condición de tangencia en este caso no se puede aplicar. Una posibilidad de ir traficar la L. ¿Qué significa traficar la L? Me hace graficar. Ok. Graficar mejor. Ya, entonces, despejar. ¿Profe? Sí. Una pregunta, pero ¿Sí? al igualar X con 2Y ¿Sí? y después despejar y eso reemplazarlo en mi recta presupuesto con Perfecto. valores estándar, o sea, eso es aplicar la condición de tangencia al final, ¿no? No, porque cuando tú me dices, mira, la condición de tangencia se escribe TMS, que sería
tasa marginal de sustitución, o sea que sería la derivada, la pendiente de la curva de indiferencia igual a la razón de los precios. Y esto, para resolver el problema, tendría que escribir esto junto a la recta de presupuesto, ¿ok? Mi punto es que si... Claro, pero, o sea, perdón. No, dime. Es que al encontrar mi TMS en complementario, o sea, es cosa igualar X con 2Y nomás, ¿no? O sea, Estoy de y eso acuerdo. reemplazarlo la recta de presupuesto, ¿no? Súper. Entonces tú sabes lo que hay que hacer, pero es lo que te quiero decir yo es que esto no se traduce diciendo que estoy buscando la condición de tangencia, ¿ok? Entonces, Ah, ya, perfecto. es solamente un problema de expresión, de definición de lo que tú estás haciendo, ¿okay? Porque lo que justamente lo que nos dice es, yo sé que estoy arriba de la recta x igual 2y o y igual x medios, ¿ok? Y además que tengo que estar arriba de mi recta de presupuesto, ¿ok? Entonces, si yo esto lo tengo que dibujar, tendré una recta de presupuesto, la pendiente de esta recta es menos p de x sobre p de y, ¿ok? Sobre esto estamos de acuerdo. Después, quiero saber dónde poner todos mis vértices de esta L. Y aquí yo le pedí la ayuda de la casa. ¿Dónde me tengo que poner? Yo sé que Y es igual a X medio. Entonces, si esta es la 45 grados, decimos que un medio debería ser más o menos así. Esta es la recta que me dice Y igual X medio. Arriba de esta recta yo encuentro todos los vértices de mi curva AL. Esperando que mi dibujo sea decente, ok. ¿Cuál es el problema con tu definición? Que este punto A, aquí el punto de equilibrio, en este punto no tengo una condición de tangencia. Como ves, esta curva AL no es que es tangente a la recta de presupuesto en A. Porque no hay una tangente. Aquí hay, como decía Diego, infinita tangente. No hay la condición de antes, TMS igual, no se puede aplicar. Lo que sí estamos aplicando es la condición, me tengo que encontrar arriba de la recta punteada, para comprendernos, esta recta pseudo punteada aquí azulita, que es la que me dice Y igual 2x, Y igual X medio, y arriba de la recta de presupuesto. Estas dos cosas juntas le dan el lugar, en este caso, en el gráfico mismo, el punto de óptimo, o sea, todas las funciones de demanda. ¿Estamos de acuerdo con esto? O sea, perdón, me lo escribo aquí para que tengamos más orden. Entonces aquí sustituyo P de X por X más P de Y, más que escribir Y, le escribo X medio igual M, ¿ok? Entonces aquí, ¿cuáles son? Puedo llegar a decir entonces resolver el primer punto, que era decir cuál es la función de demanda. Porque, o sea, escribimoslo bien, X que multiplica P de X más P de Y, P de Y medio igual M, o sea, X, la demanda marshalliana, tiene esta pinta, más P de Y medio, lo voy a poner así, y misma cosa, o sea, para tener la Y, la demanda de Y, del bien Y, será simplemente X más P de Y medio por un medio, ¿ok? Y no es nada más que X dividido por 2. ¿Ok? ¿Estamos bien con esto? Esto que tienen aquí es lo que les decía, resolver el problema de encontrar la demanda marshalliana. ¿Ok? Si ahora le pregunto cómo son estos bienes, el bien X, ¿ok? Para decir uno. ¿Cómo es el bien X? ¿Es un bien normal, inferior o neutro? ¿Es un bien de lujo o un bien de primera necesidad o ninguno de los dos? ¿Dónde me puedo poner con la chat? Aquí. ¿Se comprende? A la segunda pregunta,
al chat, entonces lo tengo que sacar, tengo que poner aquí arriba. La segunda más chico. La segunda pregunta es definir el bien en términos de ¿es un bien neutro, normal o inferior? ¿Cómo hago yo para contestar esta pregunta? Muy simple. Normal. ¿Por qué? ¿Qué pasa si yo aquí, o sea, para ver, miro la demanda del bien X? ¿Cuál es la derivada de la demanda con respecto a M? Es 1 dividido Px más Py medio. ¿Es positivo? Sí. Es un bien normal. Nada más que esto. Si yo le pregunto, este lo podemos definir como inferior, perdón, como de lujo de primera necesidad, o ninguno de los dos. O sea, ¿cuál es la derivada segunda? ¿Se comprende la pregunta? Entonces aquí la respuesta es claramente un bien normal. ¿Ok? Y podemos eliminar la posibilidad que Profe, sea de lujo o de primera necesidad. Sí, dime. profe, no entendí muy bien por qué razón era un bien normal. Em, me hago espacio justo para poderlo escribir explícito, ¿ok? Entonces, borro aquí. ¿Cuál es la definición de un bien normal? ¿Cuál es la de... Si yo quiero, podemos, como siempre podemos mirar en el gráfico, ¿ok? Y simplemente resolverlo o mirarlo desde el punto de vista analítico, ¿ok? Entonces, si yo simplemente aplico la definición de bien normal, yo sé, tengo que buscar cómo cambia la demanda al cambiar demanda que, para ser preciso, ¿ok? Depende de P de X, de P de Y y de M, ¿ok? Yo quiero la derivada parcial de esta expresión aquí con respecto a M. ¿Cuál es la derivada de esta expresión? Bueno, es simplemente, alcanzan a ver si yo lo escribo aquí, 1 dividido P de X más P de Y medio. No hay posibilidad que esto sea negativo, porque no puedo hablar de precios negativos, no tiene ningún sentido. Todo esto es positivo, ¿ok? Entonces, me aplica exactamente la definición de bien normal. Sube el ingreso, sube la demanda, con una proporción constante que es dada por esta razón, ¿ok? Y entonces ya aquí yo respondo a la pregunta, a la segunda pregunta. ¿Este tipo de bien, puedo definir X un bien de lujo o de primera necesidad? No es un No. bien. No, exacto, porque si yo le pregunto cuánto vale la derivada segunda de X con respecto a M, vale 0. Aquí dentro no veo ningún M, ¿ok? La derivada segunda le estoy diciendo. Entonces, ¿cómo cambia la derivada primera? O sea, tengo que hacer la derivada primera de esta cosa que tengo aquí. No entra M, es 0. Entonces, esto es simplemente un bien normal, ¿ok? Si lo quiero ver del punto de vista gráfico, lo puedo hacer porque, ¿qué pasa si yo subo el ingreso? Manteniendo los precios fijos, subir el ingreso significa que esta recta de presupuesto se desplaza manteniendo la misma pendiente, ¿ok? Entonces, ¿cuál será mi otro punto de óptimo? Bueno, aparte que esto estaba dibujado un poco mal, estaba así, estaba haciendo un poco de orden, ¿ok? Sube el ingreso, mi otro punto de equilibrio será el punto que ahora llamo B, efectivamente subió la demanda, ¿ok? Lo que yo veo aquí en el gráfico de la curva de indiferencia, lo que me confirma del punto de vista gráfico, veo que es un bien normal, como lo veo del punto de vista de la definición analítica, ¿ok? Nada más que esto. O sea, nada más que esto en el sentido que, la última cosa, yo en un ejercicio que le puedo preguntar, encontrar la demanda marshalliana, decirme si un bien es normal, inferior o neutro, lo que sea, y le puedo preguntar de dibujarme ¿cómo sería la curva de un bien neutro? ¿La curva de qué? ¿De indiferencia o la curva en términos de la curva de indiferencia, por ejemplo, o de la curva de Engel? Ya, voy al bien neutro entonces. Espere, me sirve otra. Voy aquí, un segundo solo.
antes de ver el bien neutro, por fin tenemos simplemente que terminar esto, ¿ok? Entonces, déjame terminar esto y vamos a ver el bien neutro. Le reescribo lo que acabamos de encontrar, P de X más P de Y dividido 2, así era, ¿verdad? Esta es la demanda, perfecto. Ahora yo le pregunté, estamos de acuerdo que es un bien normal, y ahora le pregunto de dibujarme la curva de Engel, lo que significa que ustedes eligen, si yo no le digo nada, eligen que poner en los ejes, ¿ok? Lo importante es que el gráfico esté bien dibujado, en el sentido que me dicen cuál es la pendiente de esta curva y me la dibujan bien, ¿ok? Después ustedes eligen en qué gráfico la quieren dibujar, pero para hacerlo, si yo le pregunto explícitamente este gráfico, ¿ok? Perdón, Diego, me estoy un poco confundiendo con tu pregunta. M vertical, ¿qué significa? M vertical, que quiere poner el M en el eje vertical, ¿esto era? ¿O qué? Ya, perfecto, entonces estamos de acuerdo. Ya, ¿qué dibujo yo aquí? La última pregunta, entonces, del supuesto ejercicio, pregunta C. Grafique la curva de Engel. ¿Qué hago yo? Me tienen que decir qué tengo que hacer precisamente, o sea, yo voy a tener que saber qué pendiente uso, cómo la dibujo, o sea, me tienen que ayudar con unas indicaciones. ¿Qué dibujo yo aquí? Quiero dibujar en este gráfico esta relación que tienen aquí. Entonces, ¿qué tipo de curva será? Hay un ruido, ¿cómo se llama? Un ring ring. Súper, positiva. ¿Y qué pendiente? Quiero saber exactamente qué tengo que dibujar. Quiero una pendiente constante, punto primero, una pendiente que va cambiando. ¿Y cuánto vale esta pendiente? Constante, ya, muy bien. Entonces, la curva de Engel será algo que estoy dibujando, o sea, no sé exactamente cuánto valdrá. Lo que es importante es que el ángulo, la pendiente de esta curva vale. O sea, esto equivale a decir, menor o mayor, no lo sé cuánto será la pendiente exactamente, porque no sé cuánto vale P de X y P de Y, ¿ok? Yo aquí estoy dibujando M igual XD, ¿correcto? Que multiplica P de X más P de Y medios. Esto es lo que yo estoy dibujando, ¿sí? En este gráfico. Entonces, la pendiente, ¿cuánto vale? Vale P de X más P de Y medio. Que hasta que yo no sepa cuánto vale P de X y P de Y, no sé si esto es mayor o menor que 1, honestamente no. O sea, aquí el ejemplo es muy general, así que no lo sé, pero si yo le digo cuánto valen P de X, P de Y, usted le puede decir, ya, ok, entonces esto vale un número. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Entonces, el único check es, no se confundan, la curva de Engel estoy representando una relación entre XD, o sea, demanda marshalliana y ingreso. Entonces, esta es lo que yo encontré. Si quiero representar, ojo que la pendiente de esta curva será P de X más P de Y medios, ¿ok? Por supuesto que si le decía de representar la cosa al revés, habríamos tenido directamente, o sea, si yo le digo a un cierto momento en el ejercicio explícitamente, dibuje la curva de Engel en el espacio M, X, D, el esfuerzo es menor porque me tienen que decir, ok, esto tendrá una pendiente, por como la dibujé aquí parece 1, pero bueno, será así, no sé, esta pendiente será simplemente 1 dividido P de X más P de Y medios, ¿ok? Decimos que en un caso el inverso del otro, o sea, que no sea 1, que no es exactamente así, algo de este tipo. ¿Estamos bien? ¿Estamos de acuerdo con esto?
repito, no lo hago para confundirlos, lo hago simplemente para que estén elásticos mentalmente, para pasar de una representación a otra, pero representar la curva de Engel significa elegir en qué espacios se están poniendo y hacerlo bien. Esta es la única cosa que yo le pido, ¿ok? Cuando dibujen algo, grafíquenlo coherente, me tienen que decir cuánto va en la pendiente para que yo esté segura que están haciendo las cosas bien, de manera consciente, ¿ok? ¿Estamos bien con esto? ¿Me hacen un check, un feedback para decir que estamos bien o no? Si estamos bien, io passo. Tutto bene, excelente. Estoy tan feliz, así que podemos hablar un poco italiano en esta clase. Así que ahora paso y vuelvo más bien a lo que, pero miren, en realidad más que mostrar el gráfico ya hecho, lo vamos a hacer desde, lo tenía listo, pero es mejor empezar desde cero. Ya, ok, entonces, vamos, todo esto era todo lo que hemos analizado por cambio del nivel de ingreso y ahora nuestro punto de interés va a ser qué pasa cuando yo ahora voy a tener cambios en los precios, ¿ok? Y ahora finalmente vamos a llegar a ver este bien de Giffen. Espero que la otra vez me preguntaron al tiro qué era el bien de Giffen. Para llegar al bien de Giffen tenemos que hacer un step intermedio, ¿ok? A ver, ¿de qué estamos hablando? Estamos todos de acuerdo que si yo aquí tengo X, Y, voy a tener una recta de presupuesto, ¿ok? Esta es la primera, tiene una pendiente menos P de X sobre P de Y. O sea, ahora nuestro objeto de interés va a ser, ¿qué pasa si, por ejemplo, P de X baja? ¿Qué pasa y qué pasa en qué sentido? La primera pregunta es, ¿qué pasa con la demanda del bien X? Y después nos vamos a preguntar también qué pasa con la demanda del bien Y. Y vamos a tener que dar una serie de definiciones, o sea, ¿cuál es? Va a depender del tipo de bien, exactamente, ¿ok? Entonces, la primera pregunta va a ser la A, nos vamos a preguntar, tenemos que ver qué pasa a la demanda del bien X cuando el precio del bien X cambia, en este caso, por ejemplo, baja, ¿ok? Ahora, chicos, ¿estamos de acuerdo que entonces si yo aquí le dibujo el punto inicial, ¿ok? Imagínense, tengo una curva de indiferencia de este tipo, está maximizando mi utilidad, estoy en el punto A. ¿Qué pasa cuando baja el precio del bien X? ¿Qué pasa en términos de la recta de presupuesto? Primera cosa, ¿qué va a pasar aquí? O sea, en términos de la recta de presupuesto nomás. ¿Qué tengo que hacer yo en el gráfico aquí? Se mantiene el mismo punto. Perfecto. Esta intercepta aquí vale m dividido por p de y. ¿Ok? Entonces lo escribo aquí, lo que está pasando es básicamente que yo tengo, perdón, lo voy a escribir así, P de X primero es más chico de P de X. ¿Ok? Entonces esto es M dividido por P de X y cuando baja el precio, yo voy a tener que hacer un gráfico mejor. Aquí puedo, voy a obtener este nuevo nivel aquí. ¿Ok? Entonces, este va a ser M dividido P de P primero X. Ok, ahora, para ver qué pasa, primero le voy a dibujar otra curva de indiferencia con nuestro otro punto de óptimo. Y en un primer caso, ¿ok? Más o menos. Tiene que estar. Me estoy concentrando sobre lo que pasa el bien X, ¿ok? Por ahora dejamos Y tranquilo. ¿Qué está pasando aquí? Baja el precio
Y si yo me pregunto cuánto quiero consumir del bien X, lo que ven de manera, o sea, maximizando mi utilidad, etcétera, etcétera, ¿qué ven ustedes? Que el efecto total es que al bajar del precio, yo voy a consumir más X. Voy a pasar del punto A al punto B y en términos de la cantidad de X, esto quiero consumir más. ¿Estamos todos de acuerdo con esto? Es el estándar, completamente estándar, porque si yo le pregunto qué piensan ustedes al subir de un precio, qué va a pasar con la demanda de un bien, lo que todo el mundo sabe, aunque no estudie economía, es que baja el precio, sube la demanda, y sube el precio, baja la demanda. O sea que la demanda de un bien es una relación, tiene relación negativa con el mismo precio. ¿Ok? Esto es conocimiento común. A menos que, ¿ok?, no sea un bien de Giffen. Y ahora entonces vamos a verlo, pero paso por paso. Lo que le quiero decir es que le estoy representando ahora el bien, la situación más estándar que tenemos, ¿ok? Sube la demanda, pero esto es un efecto total de subida de la demanda que en realidad llega o es originado de dos efectos al mismo tiempo. O sea, cuando está bajando el precio, cuando está bajando el precio del bien X, están pasando dos cosas. Solamente en términos de precios, yo tengo más interés a consumir el bien X con respecto al bien Y, ¿ok? Y además, como ven, yo no estoy arriba de una curva de indiferencia más alta. O sea, yo en B estoy con una utilidad más alta que en A. Y esto, ¿de qué viene? Esto deriva del hecho que al bajar de un precio, usted se hace relativamente, como puedo decir, como más rico, o sea, relativamente. En términos reales, usted es más rico en el sentido que puede consumir más y podría consumir más de los dos bienes, ¿ok? O elige usted si quiere consumir más o menos del otro, esto vamos a verlo después, pero lo que me interesa que ustedes comprendan es que cuando yo tengo cambios de los precios, cambian dos cosas al mismo tiempo. Una, la conveniencia relativa entre los dos bienes, y esto se llama efecto sustitución, y la otra cosa que cambia es que es como si tuviera usted un efecto ingreso. ¿Por qué? Porque efectivamente en total es más rico si baja el precio y viceversa en términos reales. Porque efectivamente yo estoy me voy a poner arriba de una curva de indiferencia que es más alta. Porque yo estoy mejor en B que en A. ¿De dónde viene esta magia? Es porque es como decir que en términos reales tengo más ingreso si está bajando un precio. ¿Ok? Entonces, ¿qué le quiero decir yo? Le quiero decir que hay que distinguir entre el efecto precio, el efecto ingreso y el efecto sustitución. ¿Y cómo se hace para distinguir estos dos? Hay que hacer una especie de experimento mental. Hay que decirse, ¿qué pasaría si cambiaran los precios, ok? Pero yo quedara, se dice así con el conjuntivo, arriba de la misma curva de indiferencia. O sea, yo quiero separar el efecto sustitución del efecto ingreso. El efecto ingreso es lo que me permite de moverme de la curva A a la curva B. La curva de indiferencia que pasa por A a la curva de indiferencia que pasa por B. Quiero distinguir estas dos cosas, el efecto precio y el efecto sustitución. Y entonces el experimento mental que tenemos que hacer es, ¿dónde me pondría yo? ¿En qué punto de mi curva de indiferencia original, que voy a llamar aquí U1, ¿ok? Si tuviera los mismos, si tuviera los precios nuevos. O sea, si tuviera la situación en la cual P de Y vale P de Y, pero P de X vale P de X primero.
Diego, no comprendí. ¿Qué significa que lo reemplazó X por Y? Perdón, no comprendí. No comprendí la pregunta en la chat. A ver si me... si se desplazara hacia arriba, ¿quién? La curva de indiferencia. A ver. La pregunta que yo le estoy poniendo, o sea, lo que pasa en la realidad, o sea, lo que usted observa, si yo estoy mirando el mercado, la única cosa que observo es que antes usted consumía XA y ahora va a consumir XB. Es la única cosa que veo. Pues para ir a hacer esta distinción entre efecto, precio y sustitución, tengo que hacer una especie de, como les decía, experimento mental, algo que no existe en la realidad, que sería, ¿dónde me pondría yo en esta curva? Ok, entonces no me desplazo por ahora, quiero estar arriba de U1, pero ¿dónde estaría yo si tuviera enfrente los precios nuevos? Donde los precios nuevos significa la pendiente de esta otra curva que vale menos P de X primero dividido por P de Y. ¿Se comprende la pregunta? Mi pregunta, la repito, o no sé si hay alguien que me que comprende, que ve de qué estamos hablando, me quiere ayudar. O sea que hay que sacar la nueva pendiente prácticamente con el precio nuevo. Súper bien. Entonces hay que sacar, hay que dibujar una curva, una recta de presupuesto que tenga esta pendiente y que pero sea tangente ¿a quién? A la primera curva de indiferencia. ¿Se ve? O sea, esperando que mi talento gráfico y me ayude. No sé si prima lo dibujo y después intento de corregir el tiro de mi dibujo. Estoy intentando de hacer una recta, estoy muy lejos. Estoy intentando de hacer una recta de presupuesto en amarillo que tenga la misma pendiente de la nueva, ¿ok? Entonces me tienen que ayudar, o sea, ser paciente porque los dibujos míos no son, o sea, no es top hacer. Entonces voy a intentar de hacerlo más fácil. Primero me hago esto y después voy a ver si me sale bien la cosa. No sé si se ve a dónde voy. Esto era el punto A. Decimos que esto es el punto C y esto es el punto B. ¿Se ve lo que hice? O sea, estoy buscando dónde sería el punto de tangencia entre la curva de indiferencia original, nivel U1, y una recta de presupuesto que tenga la amarilla, que tenga la nueva pendiente, o sea, la pendiente de esta curva, de esta recta de presupuesto amarilla, es también menos P de primero X dividido por P de Y. ¿Estamos todos de acuerdo con estos? ¿Con esto? O sea, repito, sorry, no sé si mis dibujos están súper bien, pero esto, la idea es que la amarilla sea paralela a la roja con pendiente menos PX primero, P de Y. ¿Se ve de qué estoy hablando o no? ¿Por qué hago este experimento mental? Porque así ustedes se dan cuenta que yo puedo distinguir los efectos sustitución y del efecto ingreso. ¿Alguien me puede ayudar a ver cuál es el efecto sustitución y cuál es el efecto ingreso en esta situación? De A a B, el efecto total, ¿ok? Cuando yo me muevo del punto A es el punto inicial y el punto B es el punto final. Entonces, el
el cambio de A a B, esta flecha aquí abajo en azul, esto el efecto, si quieren, el efecto total. El efecto sustitución y el efecto ingreso son, no sé si se ve un poquito, o hay alguien que pueda hacerme una propuesta. Que si hubiera puesto la curva con la curva anterior de indiferencia, con la primera, ¿Sí? eso quiere decir que se deja de consumir del bien Y para consumir más del bien X. Si yo estoy, perdón, tú me estás diciendo qué pasa cuando yo voy del punto A al punto C, ¿correcto? Claro, sí. Exacto. Cuando yo voy del punto A al punto C, lo que ven es que yo estoy consumiendo, repito, por ahora es verdad que hay que mirar las cosas al mismo tiempo, pero por ahora estoy mirando solo el bien X, o sea, para hacerlo fácil. Entonces, aquí lo que me interesa es concentrarme sobre lo que pasa al bien X. Entonces, yo estoy en A, baja el precio y yo quiero consumir más porque paso de XA a lo que estoy escribiendo ahora, que es XC. ¿Ok? Entonces, tendré el primer movimiento de A a C, es puro efecto sustitución. Menor precio, quiero consumir más. Puro efecto sustitución. Entonces, de A, ¿cómo puedo poner? Esto en amarillo es puro efecto sustitución. ¿Por qué? Porque me estoy quedando arriba de la misma curva de indiferencia counterfactual, o sea, es un experimento mental. En realidad, ustedes no lo ven en la verdad, en los datos. Yo quiero mirar las demandas, por ejemplo, le pido a una persona, ¿qué pasa si el precio de este bien baja o sube? Hago una encuesta, por ejemplo, estoy haciendo marketing, qué sé yo, un grupo de, ¿cómo se llaman esto? Cuando pone la gente junta para un estudio de mercado, ¿ok? La persona me dice que pasa de A a B, entonces yo sé, no es que lo vea, pero repito, es algo que estamos estudiando como punto intermedio. Entonces de A C es el puro efecto sustitución. ¿Y cuál es el efecto ingreso? O sea, según lo que ven aquí ustedes, el efecto ingreso, ¿este bien es un bien normal, inferior o neutro? Repito la pregunta. Según lo que ven escrito aquí, ¿en qué se ve el efecto ingreso? ¿En qué consiste? El efecto, puro efecto ingreso, es el hecho que yo tengo una recta de presupuesto en amarillo. Es lo mismo que compraría si mantuviera con el mismo presupuesto, pero con el bien... no, es... A ver, Diego, ¿la pregunta se refiere al efecto sustitución o al efecto ingreso? Porque no estoy segura a qué momento empezaste a escribir la pregunta. O sea, el efecto sustitución me dice lo que compraría del bien X, o sea, si hubiese solo el efecto sustitución, yo pasaría del punto A al punto C. Para pasar del punto A al punto C, en realidad, esta cosa que estaría pasando serían dos. Yo le estoy cambiando los precios, pero como ven, le estoy también diciendo lo tengo que compensar de manera que usted se quede siempre arriba de la misma curva de indiferencia. ¿Ok? Entonces, en este caso, estoy diciendo, quiero, entre comillas, eliminar el efecto ingreso. Para eliminarlo, usted se pone relativamente más rico cuando bajan los precios. Bueno, entonces yo aquí, para decir que usted se queda siempre a la curva U1, le estoy cambiando los precios, pero al mismo tiempo también cambiando el ingreso, ¿ok? Porque esta intercepta aquí claramente no vale M dividido por P de Y. Esta valdrá, perdón, si la queremos escribir en amarillo, esta es como una intercepta de M primero por P de Y. O sea, estoy cambiando al mismo tiempo de manera de anular un efecto ingreso aquí. Entonces, este punto de A a C
es puro efecto sustitución. El efecto ingreso, que ustedes ya conocen, yo cuando miro el efecto ingreso, ¿qué hago? Cambio M, sin cambiar los precios. Entonces, es como decir que esta curva, esta recta de presupuesto, Shift aquí se desplaza y paso de la amarilla a la roja, con la misma pendiente. Esto es un puro efecto ingreso. ¿Están de acuerdo conmigo o no? Que pasar de la recta amarilla a la recta roja con la misma pendiente, que tienen estas dos, la misma pendiente, esto es puro efecto ingreso, porque no le estoy cambiando la pendiente, es lo que hemos estudiado para la curva de Engel, para construir la curva de Engel. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo o no con esto? Déjame, denme un manito por arriba, o un sí o no, o algo de este tipo. El efecto, el puro efecto ingreso, está difícil. Lo sé, un poco enredado. Por esto estaba diciendo, hacemos un pequeño otro esfuerzo y vamos a volver sobre esto el jueves. Pero justamente para esta situación lo prefiero hacer primero con el gráfico y después con la modelización matemática, porque escribir ecuaciones estamos todos capaces. A ver las cosas en el gráfico, yo creo que un poquito, si ven bien estas cosas, significa que la comprendieron, ¿ok? Entonces, ok, está difícil, está un poco enredado, estoy de acuerdo. Es un poquito enredado. Hacemos otro experimento mental y después cierro porque ya son las 5:20. Ustedes saben que al final, si yo tuviera que borrar todo lo que tiene en este gráfico complicado, tenían una recta de presupuesto roja que después se desplazó a esta más externa porque pasé de M dividido por Px a M dividido por P primero X, donde P primero es más chico. Esto es lo que está pasando. En términos de lo que está pasando como demanda, yo estaba en A y me voy a desplazar en B, o sea, voy a querer consumir más. Hasta aquí, lo único que vemos es que al bajar del precio, yo quiero consumir más del bien X. Muy bien. Ahora, ¿qué tienen aquí en este gráfico? Tienen otra recta de presupuesto amarilla, que tiene la misma pendiente de la nueva recta de presupuesto, la roja. A ver, lo voy a hacer así. La primera roja la hacemos con slash y la segunda roja va a ser una roja sólida, ¿ok? Entonces la amarilla tiene la misma pendiente que la roja sólida. Significa que la amarilla, si yo le preguntara al principio de esta clase, le dijera, ¿qué está pasando si yo le hago un dibujo donde tengo la recta de presupuesto amarilla y después la roja? Bueno, ustedes me dicen, la única cosa que está pasando es que sube M, ¿ok? Entonces, desplazar la recta de presupuesto de la amarilla a la roja es un puro efecto ingreso. O sea, esta flecha amarilla que yo le hice aquí abajo es, perdónenme, voy a borrar aquí porque no tengo espacio. Esta es simplemente porque M está subiendo. ¿Sí o no, Sebastián? M está subiendo y es lo que le está haciendo pasar de la recta amarilla a la recta roja. ¿Sí o no? Súper. Entonces, que el pasaje de la recta de presupuesto amarilla a la roja es puro efecto ingreso. Entonces, si yo le digo, miramos el cambio del punto C al punto B, puro efecto ingreso, yo le estoy diciendo, sube el ingreso y usted quiere pasar de XC a XB. XB es mayor que XC, significa, si yo le pregunto, solo con esto, están en C, pasan en B. Este bien, el bien X, es un bien normal, inferior o neutro. Súper, es un bien normal porque yo le estoy diciendo sube el ingreso y sube también la cantidad que usted quiere consumir, ¿ok? Entonces, lo que tienen aquí en la parte verde, o sea, voy a borrar todo esto que teníamos de antes para ir poco a poco. Lo que tienen aquí es puro efecto ingreso. Puesto que, esto que tienen aquí, puesto que al subir del ingreso sube la cantidad, esto ya me dice que X es un bien normal. Muy bien.
entonces tenemos una mitad del trabajo hecha. La otra mitad es considerar la curva de indiferencia original que tenían aquí, ¿ok? Y entonces el movimiento del punto A al punto C es puro. Entonces el pasaje que tenían aquí y que le puedo poner en otro color aún para tener las cosas distintas, la parte en morado, yo paso del punto A al punto C por puro efecto sustitución, porque aquí yo le estoy diciendo, estoy cambiando los precios, ¿ok? Tengo una nueva pendiente, la recta amarilla, pero me quedo arriba de la misma curva de utilidad, ¿ok? Y esto significa que de alguna manera aquí estoy compensando el hecho que cuando baja el precio usted se pone relativamente más rico, porque en realidad esta curva amarilla, la recta amarilla está dibujada por M primero, claramente es más chico que M, ¿ok? Entonces, aquí le estoy diciendo, si elimino el problema que usted es relativamente más rico, si considero solo efecto sustitución, yo me muevo de A a C. Baja el precio, quiero consumir más. Entonces, el morado, el puro efecto sustitución. El verde, este aquí, es puro efecto sustitución. El amarillo, el verde, el efecto ingreso, juntos le dan el efecto total. ¿Cómo vamos? ¿Cuánto los perdí? Estamos un poquito atrasados, ¿ok? Entonces, chicos, lo siento. Voy a parar aquí. Les digo, le voy a pasar al tiro, le voy a poner en los módulos cuál es el capítulo exactamente del variant, ¿ok? Pero para tener claro, para tenerlo ya, creo que es ya. Lo último, ya chicos, si quieren, o sea, si quieren empiecen a irse, yo no, claro, o sea, ya lo pueden hacer siempre, pero los despido, yo me quedo un poco más para la pregunta, ¿ok? Entonces, chao para los que se van y les voy a poner los capítulos de los libros y nos vemos el jueves, ¿ok? Quedémonos un poco para la pregunta. María, lo último, la diferencia entre el verde, el morado y el azul. O sea, el efecto morado, perdón, no sé qué es el último. Sí, ya. El efecto, el morado. El morado me dice que si yo te digo que cambian los precios, pero cambian los precios, en particular está bajando el precio del bien X, pero tú te quedes arriba de la misma curva de indiferencia, yo estoy buscando el punto donde tú te pondrías de manera óptima si enfrentaras precios diferentes, el precio de X, el bien X diferente, pero también quedándote arriba de la misma curva de indiferencia. Ahora, esto claramente es un experimento mental, porque en realidad, entonces, ¿qué estoy dibujando? Estoy dibujando una recta de presupuesto, que es la amarilla, que tiene la nueva pendiente, la pendiente se llama menos P primero X dividido por P de Y, ¿okay? La pendiente es la misma que esta roja sólida, aquí, pero si tú miras la curva amarilla, te das cuenta que yo estoy haciendo dos cosas. Un segundo, Cristóbal, ahora voy, ¿eh? Si tú miras la recta amarilla, te das cuenta que yo estoy haciendo dos cosas. Está cambiando el precio del bien X, tiene otra pendiente, pero mira, ¿qué intercepta tenemos aquí? Tiene una intercepta que vale M primero dividido Y, porque M dividido por PY es la que está aquí arriba. O sea, yo estoy haciendo un experimento mental que dice, si yo anulo, si yo elimino el efecto ingreso implícito en un cambio de los precios, ¿ok? Si el precio del bien X baja, usted es relativamente más rico, o sea, es más rico en términos reales. Si yo elimino esta cosa y le digo entonces que cambia al mismo tiempo el precio y el ingreso, de manera que usted se queda arriba de la misma curva, ¿cuánto quiere consumir del bien X? Esta es toda la pregunta. Bueno, yo quiero consumir la cantidad X con C, que es más alta de la cantidad X con A. Y es por puro efecto sustitución. O sea, le estoy diciendo, usted tiene la misma utilidad que antes, pero
cambia la canasta óptima porque ahora va a tener a querer más X porque el precio del bien X es más chico. ¿Ok? Estoy eliminando, o sea, estoy contrarrestando el efecto que al cambiar de un precio usted se pone en términos reales más rico, porque aquí es como que escribir M primero dividido por PY, donde M primero es claramente más chico. O sea, yo estoy haciendo con la recta amarilla dos cosas al mismo tiempo. ¿Por qué? Para eliminar, para distinguir bien puro efecto precio y puro efecto ingreso. El puro efecto ingreso yo lo veo cuando la recta de presupuesto se traslada con la misma pendiente. Entonces, claramente, si yo miro la curva roja punteada, o sea, aquí slash, y la roja sólida, yo aquí no tengo efecto ingreso puro, tengo una cosa mezclada, porque aquí me está cambiando la pendiente, entonces yo no puedo observar un efecto ingreso puro, lo puedo observar con esta representación. ¿Ok? María, ¿un poco mejor o no? Entonces, esto le dice, si me quedo arriba de la misma curva de indiferencia y la única cosa que pasa es un cambio de precios, ¿ok? Entonces se ajustaría las dos cosas, el precio y M. Bueno, yo por puro efecto sustitución quiero consumir más de X. Y después digo que al desplazar totalmente de mi recta de presupuesto, o sea, cuando yo me doy cuenta que sí estoy más rico, quiero consumir más o menos. Bueno, más, entonces esto es un bien normal. ¿Ok? María, ¿un poco mejor? Voy con Cristóbal. Ok, vamos a hacer otro ejemplo, chicos. El jueves vamos a hacer ejemplo de 2 o 3 gráficos más, ¿ok? Para estar seguro que comprendimos. La última cosa de Cristóbal. Pasar del punto C al punto B sería usar el saldo disponible que tengo producto. Sí, sí, tienes una buena explicación aquí. O sea, lo que dice Cristóbal es, esto me hace ver efectivamente el hecho que cuando baja el precio de un bien, yo soy más rica en términos reales, y entonces en este caso estoy estudiando solo el efecto de extra riqueza que me viene producto de la disminución del bien X. Para que sepan, el efecto sustitución siempre va en una dirección. Baja el precio, quiero consumir más. Lo que nos puede dar problema, o sea, lo que puede ir en direcciones diferentes, el efecto ingreso, ¿ok? Que puede ir en un lado y en el otro. Pero el efecto sustitución es siempre el mismo. Baja el precio, quiero consumir más. Sube el precio, quiero consumir menos. El efecto ingreso puede ir en direcciones diferentes, pero es lo que vamos a ver el jueves. ¿Ok? Sorry que nos demoramos 10 minutos más. Lo siento mucho, le voy a hacer un descuento. El descuento el jueves, ¿ok? Los saludo, paro de registrar y le voy a poner la bibliografía en módulos, ¿ok? En Canvas. Chao, chao.